María y la Eucaristía. Culminando el mes que la Iglesia dedica especialmente a su Madre María, no podíamos menos que dedicar también unas líneas para hablar de ella, esta vez en su relación con la Eucaristía y como mujer eucarística. Es que no se puede contemplar a María sin ser atraídos por Cristo, y no se puede mirar a Cristo sin descubrir inmediatamente la presencia de María. Existe un nexo inseparable entre la Madre y el Hijo engendrado en su seno por obra del Espíritu Santo, y este vínculo lo percibimos de manera misteriosa en la Eucaristía. La carne nacida de María, procediendo del Espíritu Santo, es el pan bajado del cielo. Decía San Pedro Damián, aquel cuerpo que la Virgen engendró y alimentó en su seno con solicitud materna, aquel cuerpo sin duda y no otro, ahora lo recibimos en el sagrado altar y bebemos la sangre como sacramento de nuestra redención. Esto es lo que nos dice la fe católica, esto es lo que nos enseña fielmente la Iglesia. Visto de esta manera, no hay duda de la relación entre María y la Eucaristía. Pero María también, como discípula, nos enseña a cultivar la verdadera actitud eucarística de acción de gracias y alabanzas, haciendo de nuestras vidas una misa y de la misa nuestra vida. Pero rumiemos un poco esta afirmación. Primero, sabemos que la Eucaristía es un misterio de fe, y María es, según el Evangelio, la bienaventurada. Dichosa tú porque has creído. Entonces, nadie como María puede ser guía y apoyo en esta actitud de fe. María vivió la fe eucarística antes aún de la institución de este sacramento, puesto que la Eucaristía está en continuidad con el misterio de la Encarnación, que comienza con el fiat de María, y del que es extensión y realización. María concibió la Anunciación al Hijo Divino, en la realidad también física de su cuerpo y de su sangre, anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe en las especies del pan y del vino el cuerpo y la sangre del Señor. Toda la vida de María podríamos decir que fue una Eucaristía, creída, celebrada, vivida y anunciada. De ahí la afirmación, es mujer eucarística con toda su vida. Si contemplamos la vida de María, descubrimos una especie de misa anticipada que podemos seguir según el ritmo incluso de la celebración. Sus ritos iniciales en la Anunciación, vemos cómo, viviendo profundamente desde la fe, recibe el saludo del ángel. El Señor está contigo. Ella abre su corazón, reconociéndose ante Dios pequeña y pobre. Su corazón desbordado por el amor, desbordado canta su particular gloria y alabanza al Señor, contando las maravillas del Todopoderoso a través del Magníficat. En su liturgia de la palabra, después de escuchar y recibir la palabra por boca del ángel, por encargo del Señor responde con un hágase, y el Espíritu la cubrió con su sombra. El Verbo se hizo carne. Siendo una asidua peregrina, servidora de los pobres, intercesora de todos, dijo, no tienen vino, y buscadora de Dios, va recorriendo junto con José los caminos de la vida, hasta llegar al templo y presentar la ofrenda de su Hijo al Padre. El trato con Jesús, su confianza plena en Él, impulsa a su corazón de discípula y madre a expresar su credo públicamente, con las últimas palabras que constan en el Evangelio. Haced lo que Él os diga. Esta expresión nos recuerda a aquellas otras que Jesús dijo y quedaron tatuadas en cada celebración eucarística. Haced esto en conmemoración mía. Con estas palabras, ella nos invita a obedecerle sin titubeos. El culmen de su liturgia eucarística llega hasta el Calvario, al pie de la cruz,
En el altar del sacrificio, ahí está ella, ofreciéndose en actitud sacrificial, junto con el Hijo, al Padre por todos. Aquí observamos la predilección de Dios por lo pobre y pequeño, el pan y María. Él hace proezas con su brazo, elige y opta por la pequeñez y humildad para hacer proezas. Aquel fiat de María como puerta de entrada al Verbo en su seno, hoy es en nosotros el amén de nuestra comunión sacramental. Ciertamente existe una profunda analogía entre el fiat de la Virgen y el amén del fiel en la comunión. La vida de Jesús es un sí o amén al Padre, a modo de donación sacrificial. Este sí comenzó el día de la encarnación en el seno de María, continuó a través de toda la vida y llegó a su punto culminante en la cruz. Ahora Jesús resucitado continúa su amén intercesor ante el Padre. Es el sí de oblación sacrificial que ahora se hace presente en la Eucaristía por medio de su Iglesia y para la redención de todos. En la celebración eucarística, el mismo Espíritu ayuda a la Iglesia a decir su sí o amén, que es asociación a Cristo Redentor. El consentimiento de María fue en nombre de toda la humanidad. Decía Santo Tomás de Aquino, a partir del fiat de la humilde esclava del Señor, la humanidad comienza su retorno a Dios. Toda la creación y toda la historia estaban pendientes de este gesto generoso y trascendental, libre y responsable. Ahora nos toca a nosotros como Iglesia, porque además toda nuestra fuerza misionera se resume en este amén. Desde los albores de la Iglesia primitiva y desde la primera fórmula para la celebración de la Eucaristía que conservamos, la llamada de la tradición apostólica, que dejó consignada por el año 215 San Hipólito de Roma, siempre se ha hecho mención de la Virgen María en la celebración de este sacramento. También en la Eucaristía ella sigue en su papel de humilde servidora que nos lleva a Cristo. Un ejemplo es la oración que decimos en la plegaria eucarística tercera. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos. Sabemos que la Eucaristía es la gran acción de gracias de Jesús al Padre, y María, cantando su Magnífica, nos devela la verdadera actitud eucarística. No hace otra cosa que alabar y agradecer. Cuando exclama, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu exulta en Dios mi Salvador, lleva a Jesús en su seno, alaba al Padre por Jesús, pero también lo alaba en Jesús y con Jesús. Ella nos enseña a vivirlo todo por Cristo, con Él y en Él. Sabemos que como Madre de la Iglesia, unida con la primera comunidad cristiana de los apóstoles en el cenáculo, se mantienen asiduos en la oración y en la fracción del pan. Viven de la Eucaristía y del amor que procede de ella, mientras esperan la llegada del Espíritu en Pentecostés. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así podemos decir que María y la Iglesia son un binomio inseparable. María está presente en todas nuestras Eucaristías y como muestra de su importancia, la Iglesia comienza el año litúrgico todos los primeros de enero celebrando a Santa María, Madre de Dios. La Eucaristía es la respuesta de Dios al hambre más profunda del corazón humano, al hambre de vida verdadera. En ella Cristo mismo está verdaderamente entre nosotros para alimentarnos, consolarnos y sostenernos en nuestro camino. Como María llevó a Jesús en su seno, así Jesucristo, bajo la especie del pan, se ha entregado a nosotros. Amemos a este Jesús que se pone totalmente en nuestras manos. Amémoslo como lo amó María y llevémoslo a los hombres como María lo llevó a Isabel, suscitando alegría y gozo.
Llevemos este inmenso don al mundo. Creo, dice el Papa Francisco, que en esta época moderna hemos perdido el sentido de la adoración. Debemos recuperar de adorar en silencio para convertirnos en testigos creíbles de la alegría y de la belleza transformadora del Evangelio. Que este amor celebrado en el sacramento no se quede solo para nosotros. Salid a evangelizar, ya que la Eucaristía nos empuja a un amor fuertemente comprometido con el prójimo. A ejemplo de María, nosotros también podemos hacer de nuestra vida una constante misa, desde que nos levantamos poniéndonos en presencia del Señor, alabándole y agradeciéndole por el nuevo día, reconociendo con humildad que nada podemos solos. Nos ponemos en las manos del Señor para que por su misericordia nos conduzca en el nuevo día para no ofenderle, haciendo vida el Evangelio con nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo y en todos los lugares en donde debamos estar. Que nuestra mejor predicación sean nuestros actos, ofreciendo nuestras vidas, las dificultades, los esfuerzos y trabajos que se presentan y uniéndolos a los sentimientos de Cristo, colocándolos en todos los altares en donde se esté celebrando la Santa Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él, en unidad con María, Madre de Dios, los santos y bienaventurados, toda la Iglesia celeste y la Iglesia terrena. Y así, con confianza, abandonamos nuestro día a día en las manos del Señor. Que no sea mi voluntad, sino la tuya, confiados en su constante ayuda. Finalmente, con nuestras oraciones de acción de gracias por todo lo que nos da el Señor a lo largo del día, y si no pudimos asistir físicamente a la Santa Misa y recibir el cuerpo de Cristo, entonces podemos hacer la comunión espiritual, que aunque no es lo mismo que recibirla sacramentalmente, según nuestra fe y por la gracia del Espíritu Santo, puede alcanzar incluso los mismos frutos. Hacer de la vida una misa es una práctica antigua, utilizada por muchos santos, aunque algunas veces no definida con este término, sino un estilo de vida para ellos a imitación de Jesús y María, que los ayudó en su camino de santidad. Recurramos nosotros a la intercesión de María, mujer eucarística, para que nos enseñe a vivir y a hacer de nuestra vida una continua Eucaristía.